informació. Per què Crèdit Andorra ha volgut col·laborar en l'organització d'aquesta jornada? Doncs a nosaltres el que ens motiva és ser útils a les empreses i als professionals del país. Avui parlarem de la nova imposició directa a Andorra. Parlarem de l'impost sobre societats, de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques i, per acabar, de l'impost sobre la renda dels no residents fiscals. Com vostès saben, tema de màxima actualitat, ja que, i si no, avui els hi recordarem, aquest mes de setembre s'ha de fer ja el primer pagament a compte dels nous impostos. Doncs bé, avui alguns de vostès repassaran i d'altres aprendran a veure què és això i com ho hem de fer abans del 30 de setembre. Calendari d'aplicació. Aquesta llei i aquest impost concret entren en vigor per a aquells exercicis econòmics. Aquí sí que hem de tenir molt clar que són exercicis econòmics. En el cas de les persones físiques veurem que és diferent, però aquí són períodes impositius a partir de l'1 de gener. És a dir, aquells exercicis econòmics que comencin a partir de l'1 de gener del 2012. Si el nostre exercici econòmic comença al març, a l'abril, com tenim societats que per les seves activitats o pel sector d'activitat al que es dediquen així és, el seu primer exercici serà quan comenci aquest nou exercici a l'abril del 2012, al març del 2012 o al novembre del 2012. Per què aquest impost i com és aquest impost? Bàsicament el que estem dient és que és un impost homologable. Necessitàvem que el nostre ordenament jurídic per aquesta part, perquè també és un tema d'actualitat, ja es comença a parlar de CDIs, necessitem un impost que sigui homologable amb la resta d'impostos que hi ha i d'ordenaments jurídics que tenim al nostre voltant. Necessitem un impost homologable, entenem que l'impost de societats que hem fet ho és, evidentment amb un tipus impositiu que després veurem relativament baix, però conceptualment és un impost totalment homologable. Això, com diem, ens permet alinear l'ordenament jurídic amb els països del nostre entorn, introduïm una fiscalitat directa que era exigible sobretot per al tema dels convenis i el que ens permet també, com a tot impost, intentar una redistribució de la riquesa en el país. Obligats tributaris, ho hem comentat una mica abans, aquí ho matitzem només una miqueta. Evidentment, persones jurídiques, també no ens hem d'oblidar de les institucions d'inversió col·lectiva i també de les entitats públiques, parapúbliques i de dret públic. Lògicament, i això ja serà una pràctica habitual al nostre ordenament jurídic i sobretot fiscal, tots els obligats tributaris haurem de tenir un NRT, que li diem aquí a Andorra, que al final no deixa de ser un número de registre tributari. Aquest número de registre tributari serà únic per tots els impostos estatals i, si complim el que ens diu la normativa, ja el tindríem que haver demanat abans del 31 de juliol del 2012. Veurem després una mica tots els formularis que el govern ja ha publicat amb la publicació del reglament que acompanya aquesta llei, d'aquests formularis per fer la sol·licitud d'inscripció en aquest cens i que ens donin un número de registre tributari. En principi hem d'entendre que el fet de no haver demanat això abans del 31 de juliol no és un fet sancionable, però sí que hauríem d'intentar, en els casos que encara no ho hagin fet, anar actualitzant això per tenir aquest número. Hem volgut posar en vermell el tema de l'impost satisfet als comuns, ja sigui per rendiments arrendataris o bé per a l'erradicació d'activitats comercials i també el que s'haurà satisfet el govern en el cas de transmissions patrimonials immobiliàries, perquè això semblaria com un greuge, és a dir, tenim una despesa que no ens deixen deduir. Veurem més endavant que això té un tractament molt més preferencial. No ens ho deixen deduir aquí, però sí que ens ho deduirem directament del que hem de pagar, amb la qual cosa passarem de tenir una deducció del 10% a tenir una deducció íntegra del que ja hem pagat. Però ho veurem més endavant. Seguint una mica amb l'exemple del que dèiem que no seria deduïble, lògicament multes, sancions i coses similars, les pèrdues del joc, donatius i liberalitats, això té determinades limitacions, però en la majoria dels casos no seran deduïbles, remuneracions a consellers que també han de complir determinades circumstàncies i les revaloritzacions comptables. Això també ha donat molta literatura i ha sortit inclús a bastants mitjans de comunicació. Queda molt clar que les revaloritzacions comptables que s'hagin realitzat, que es poden fer des d'un punt de vista comptable, no tenen cap efecte fiscal i els haurem de corregir aquí. Hem de parlar d'operacions de valor de mercat, és a dir, igual que en el cas de l'impost de societat, que hem vist que podien haver-hi transaccions en parts vinculades, aquí també poden haver-hi transaccions en parts vinculades. I la pròpia llei ens refereix directament a l'article 16 de l'impost de societat i ens diu que les operacions s'han de fer a valor de mercat. Quines? Operacions amb persones físiques vinculades a entitats o entitats vinculades, béns o serveis que excedeixin
o es prestin a tercers de forma gratuïta, béns o serveis destinats a ús o consum propi, contraprestacions inferiors al valor de mercat. Tot això es consideren operacions fetes amb persones o parts vinculades i el que s'ha de fer és valorar-les a valor de mercat i corregir aquell valor que probablement li hem donat des d'un punt de vista comptable. Intervenía él y decía, bueno, pues el tipo en España es del 30%, pero ahora siéntese, pónganse cómodos, que les voy a explicar toda la enorme profusión de deducciones y de incentivos fiscales que hay buscando que el tipo efectivo que acaben pagando las empresas sea menor. Eso al final, cuando la gente tiene que invertir o cuando tienes que aplicar la norma, genera multiplicidad de dificultades. Porque claro, si pensamos en las deducciones que ha establecido la normativa andorrana, tenemos creación de empleo, ha hablado Joan de la inversión en activos fijos, creo que esos son temas que poca discusión van a requerir. Sin embargo, si empezamos a hablar de deducciones por actividades de investigación y desarrollo, pues obviamente Telefónica, Indra, de por sí, igual no había ni siquiera que incentivarles con darle una deducción de I+D, porque es que si no hacen I+D realmente no serían competitivos en sus sectores. Pero probablemente un gran número de empresas familiares que a lo mejor pretendan hacer investigación y desarrollo, cuando llegue el momento de aplicar la deducción van a tener dudas y no va a saber si al final aplicarla o no aplicarla, porque la administración va a tener un concepto de investigación y desarrollo que probablemente no sea el mismo que se tiene a nivel de empresa familiar, ¿no? Ya digo, es simplemente por poner y dar una pincelada de ejemplo de lo que al final creo que ha sido una decisión positiva de hacer un tipo más competitivo, del 10% y del 5% inicialmente. Obviamente pasar del 0 al 10, pues de cara a la cuenta de resultados de las empresas y de los empresarios individuales, pues es un coste significativo. Probablemente en un escenario económico en el que nos movemos, pues realmente, aunque los beneficios se hayan minorado, pues no deja de ser una partida más de la cuenta de pérdidas y ganancias en la que efectivamente nos vamos a tener que fijar, pero bueno, es lo que hay, como al principio decía Silvia, y de lo que se trata es de posicionarnos, ¿no? Ante esa situación, lo bueno que tiene intervenir en unas jornadas de este tipo antes de que llegue la primera declaración del impuesto, de hecho tenemos en próximas fechas lo del pago fraccionado, nos permite movernos más en el ámbito de la planificación que de luego lo que sería la revisión. Es decir, esos son los dos aspectos en los que el componente práctico del impuesto nos mueve. Uno sería el de la planificación para intentar que, conociendo y viendo todo el desarrollo de la normativa que nos ha expuesto Joan, qué decisiones empresariales podemos tomar para que al final, dentro de lo que quepa, al menos hagamos el coste impositivo lo más óptimo posible, que es donde, insisto, que ahora mismo nos podemos mover y donde creo que tenemos un margen de maniobra bastante amplio. Y luego que al final, si sabemos que el coste como máximo va a ser el 10%, que no se nos complique y por no haber hecho las cosas bien, en caso de una revisión por las autoridades fiscales nos encontremos que se nos dispara con intereses, sanciones y demás, y que además igual ni siquiera lo teníamos previsto y que se suponga pues un inconveniente grave para el mantenimiento de las empresas. ¿Cuáles son estos ajustes al resultado contable? Pues en principio aquí tenemos la categoría que se pueden clasificar, como vemos, en... Hay una serie de ingresos que para la categoría fiscal van a considerarse como que van a determinar tributar en el impuesto sobre sociedades, y otra serie de gastos que, aun no teniendo el carácter de fiscalmente deducible, van a ser contablemente deducibles. ¿Cuál puede ser el criterio de calificación? Pues ya digo, puede haber diferencias entre ingresos y gastos, puede haber diferencias entre la valoración fiscal y contable de esos gastos, o puede haber diferencias en su imputación temporal. Vamos a ejemplos prácticos, que es como mejor se ve. Pueden ser positivos y negativos. Por ejemplo, hay gastos contables que sí serían deducibles de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero que no se consideran deducibles fiscalmente porque no son susceptibles de deducirse del impuesto. Por ejemplo, las multas y sanciones administrativas o los donativos y liberalidades. Esos gastos realmente tienen la consideración, como es lógico para la empresa, de ser deducibles de su resultado ordinario, pero la norma no considera que son susceptibles de protección para deducirse del impuesto. ¿Qué otros gastos podrían ser contablemente deducibles pero no fiscalmente? Bueno, pues a lo mejor una provisión por un deterioro de un cliente que, aunque no cumple los requisitos fiscales que se mueven en torno a los 6 meses de antigüedad, pues probablemente el cliente sabemos que no va a pagarnos y decidimos reconocer su deterioro contable, pero en ese caso, como explicaba Joan, pues no cumplirían los requisitos para su deducibilidad fiscal. ¿Qué ocurre con respecto a los valores mobiliarios? Bueno, pues los valores mobiliarios, que sobre todo en el caso en el que nosotros entiendo que nos vamos a encontrar, van a ser las que podemos conocer como participaciones en empresas del grupo o asociadas, es decir, que tengamos una participación mínimamente significativa, pues la norma también establece un régimen especial y te dice
que está supeditado a la diferencia entre el valor de la participada al inicio y al cierre del ejercicio. Me voy al ejemplo también de la participación en una entidad no cotizada, que me temo que asustará un poco así a priori, pero ¿cuál era el objetivo de poner una transparencia específica sobre este tema? Pues que realmente en este caso la fiscalidad y la contabilidad no van de la mano, es decir, lo normal cuando uno va a decidir si deteriora o no deteriora una participación en una sociedad, como el ejemplo que hemos puesto aquí, de la sociedad 1, 2 y 3 en cadena, es, primero, si ha habido diferencia entre los fondos propios, el patrimonio neto de la compañía, entre el principio y el cierre del ejercicio, pero también contablemente es preciso tener en cuenta si la compañía tiene algún tipo de plusvalía tácita. Es decir, nosotros debemos valorar las circunstancias de nuestra participada y aunque su imagen contable demuestre que está en una situación peor que cuando la adquirimos, no tiene sentido que reconozcamos un deterioro si sabemos que bien porque tiene una plusvalía tácita en algún activo inmobiliario que tenga en su interior, simplemente porque no tenga reconocido un fondo de comercio porque no cumplía los requisitos contables para hacerlo o porque tengamos cualquier expectativa de transmisión que sepamos que hace que la empresa vale más de lo que dice en sus libros, pues en ese caso no podría haber un deterioro contable. Sin embargo, la norma fiscal lo objetiviza y piensa que el deterioro fiscal se puede reconocer en cualquier caso por la diferencia entre los valores de los fondos propios del patrimonio al inicio y al final del ejercicio. Sí, la figura y el concepto del establecimiento permanente es clave para determinar la forma en la que el no residente va a tributar en Andorra. Se considera que alguien que está establecido en Andorra, por los criterios que veremos a continuación, está vinculado a Andorra de forma similar a una empresa, a una sociedad que reside aquí y que se ha constituido aquí, y en ese caso el establecimiento permanente tiene que tributar en Andorra de una forma similar a la tributación que soportan las sociedades, las empresas residentes en Andorra. ¿Cuándo existe un establecimiento permanente? Pues se entiende que un no residente tiene un establecimiento permanente en Andorra cuando dispone en Andorra de instalaciones o lugares fijos de trabajo a través de los cuales desarrolla su actividad. Esas instalaciones o lugares fijos de trabajo pueden hacerse bajo una forma jurídica determinada, como puede ser una sucursal, o puede tratarse simplemente de un taller, de una oficina o de una tienda. La ley del impuesto sobre la renta de no residentes se enuncia todas estas categorías: sucursales, sedes de dirección, oficinas, talleres, tiendas. A quin tipus de gravamen? Doncs tindrem un tipus de gravamen general del 10%. Fixem-nos que a dalt estem parlant que estem mitjançant un establiment permanent. Val? Després veurem que quan no és així hi ha altres tipus de gravamen. El càlcul de l'impost, doncs la quota de tributació, així com la quota de liquidació, pagament a compte i la quota diferencial, es faran bàsicament com l'impost de societats, una mica el que els deia al principi. Quan tenim un establiment permanent pràcticament no hi ha diferència a nivell de tot el que han de fer en relació a una societat. El període impositiu coincideix amb l'exercici econòmic declarat per l'establiment, referint-se a l'any natural si no s'indica res al contrari. Aquí sí que ho simplifiquem, és a dir, si un establiment permanent vol tenir un exercici econòmic que no coincideixi amb l'any natural, evidentment ho pot tenir, ho ha de manifestar i també tenim els models adequats per això, però si no serà l'any natural. I lògicament l'impost es merita el darrer dia del període impositiu. Ara aquí passem amb un matís que si veuen a dalt és mitjançant i aquí és sense. Determinació de la base de tributació quan un no resident actua aquí però ara és sense establiment permanent. I aquest és el cas que més ens interessa a nosaltres, però és quan nosaltres podem tenir determinades obligacions. En caràcter general, la base de tributació estarà constituïda per l'import de la totalitat de la renda meritada, el que s'hi deia, i a més es fa operació a operació, que és el que estan fent ja vostès amb les retencions que estan generant. Tipus de gravamen general del 10%, lògicament. Per al tema de les assegurances tenim un tipus de l'1,5% i pel tema dels cànons s'han generat un tipus del 5%. La quota de tributació bàsicament consistirà en aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen que li correspongui en cada una de les operacions i ho estarem fent, com hem dit, operació a operació i renda a renda. Normalment en aquests casos la quota de liquidació coincidirà amb la de tributació. La meritació de l'impost, tindrem diferents casos. En els rendiments, quan siguin exigibles la data de cobrament, en el cas de guanys patrimonials, en el moment que tingui lloc l'alteració patrimonial o la transmissió, i en la resta de casos, quan siguin exigibles les rendes corresponents. Declaracions.
Doncs els obligats tributaris no residents que obtinguin renda sense mediació d'un establiment permanent han de presentar una declaració de liquidació del corresponent ingrés tributari. Això normalment ho estem fent nosaltres com a retenidors i aquestes persones, si s'han donat compte, ens estan demanant aquesta declaració d'ingrés perquè amb aquesta declaració d'ingrés i gràcies a l'homogeneïtat del nostre sistema tributari el que s'està permetent és recuperar aquesta retenció a Espanya. El siguiente ejemplo en el que veremos la tributación de las prestaciones de servicios realizadas por un no residente en Andorra es aquel de un arquitecto que trabaja, vive y paga sus impuestos en Alemania y que realiza un proyecto para la construcción de un parking aquí en Andorra. Y ese arquitecto es contratado por la empresa promotora del parking, que es una empresa andorrana. En este caso, la renta percibida por el arquitecto sí que tiene que tributar en Andorra, al ser pagada por una empresa andorrana y al servir el trabajo del arquitecto alemán a una actividad económica realizada en Andorra. En el caso, por el contrario, de que el arquitecto fuese contratado por una empresa extranjera, por una empresa no andorrana, y a pesar de que el trabajo del arquitecto sirviera para construir un parking aquí en Andorra, para desarrollar una actividad de construcción aquí en Andorra, en ese caso la renta no estaría sujeta a tributación aquí. En este caso, la empresa andorrana tiene que practicar una retención del 10% sobre la renta total que paga al arquitecto y sin poder deducir gasto alguno. La base de tributación es la renta total que percibe el arquitecto. El siguiente ejemplo es el de una persona residente en Francia que alquila un apartamento del que es propietario, un apartamento que está en Andorra, y lo alquila a una empresa andorrana que posteriormente cede el uso del apartamento a sus trabajadores. En este caso, los rendimientos del capital inmobiliario que obtiene el propietario y arrendador del inmueble están sujetos a tributación por renta de no residentes en Andorra, y la empresa andorrana arrendataria del piso, a pesar de que posteriormente lo ceda a sus trabajadores, la empresa andorrana, recordemos, es la arrendataria, está obligada a practicar una retención del 10% sobre la renta que pague al propietario del piso. Esta renta, en este caso, para determinar la base de tributación del impuesto de no residentes, tiene una reducción del 20%. Si el apartamento no fuese alquilado a una empresa andorrana, sino que fuese alquilado a una persona física residente en Andorra, en ese caso el arrendatario no tendría obligación de practicar retención si esa persona física no fuese un empresario o profesional. Recordemos que las obligaciones de retención incumben a las sociedades residentes en Andorra y a las personas físicas, pero solamente en la medida en la que sean empresarios o profesionales, en la medida en la que desarrollen una actividad económica.